es que Dios obró en la historia. Porque si Dios no hubiera obrado en la historia, yo no les hubiera podido decir con tanta exactitud lo que sucedió. Y sé que esto molesta. Pero los pueblos van a la libertad y Dios obra en la historia. Yo el día que fui, ese jueves, yo estaba maravillada, y me encontré con Enrique Olivera, claro, todos en la coalición, porque ya me criticaban. Pasó el 9 de julio y me decían, Sí. ¿viste que no pasó? Claro. ¿Viste que no pasó? Y le dije, esperen, el 9 de julio citaron al acto, la semana que viene se gana. Pues yo no sabía cómo. Yo sé, pero no sé el cómo. Entonces, a mí lo que me maravilló de ese final es que es la paradoja perfecta. Entonces, me parece que deberíamos, aún con dudas, aún con escepticismo, empezar a reconocer que Dios obra en la historia. Yo con eso, por eso ese día fui a decir, a esa noche donde cada uno se sentía campeón y cada uno tenía su balcón, Dios existe. Dijeron, tiene un ataque místico, no. Dios obró en la historia, obró en julio, obró a las 4 de la mañana y cambió la historia. Entonces, cuando los pueblos amasan su libertad, ¿qué quiere decir? La trabajan. Hay algo en el Éxodo que es maravilloso. Estaba pensando en el Éxodo. Y que está en el mito del origen, en el Génesis. Sí. Que le dice, la libertad es un trabajo. Nosotros sentíamos que el laboranza, el trabajo es lo que hacemos para vivir. Y ahora como pueblo estamos viendo que el trabajo de la libertad es el sentido de la vida personal y de la vida colectiva. Vamos a esa libertad, cruzamos el Mar Rojo y estamos con un poquito de, estamos en la estación Becerro. ¿Sabe que justamente yo estoy en la estación Becerro, ¿me entienden? Los pueblos que quieren, se sienten que salieron y buscan el ídolo. No es el ídolo, es la ley. ¿Me siguen? Es la república en serio. Usted las coincidencias que hay. Yo estoy justamente leyendo el libro de Bergman sobre... Pues, es un libro que en el fondo habla del Éxodo, habla del Génesis y lo traslada con metáforas a la Argentina, ¿no? Y el Éxodo es eso. Claro. El pueblo se empieza a liberar marchando por el desierto. No es fácil la marcha. No es fácil. Ahora, en esa marcha por el desierto, yo lo que veía el viernes... Todavía falta la ley, ¿eh? Por eso. Vamos a la alianza. Estamos en el Becerro. Nunca se olviden de eso. Yo no les puedo evitar el Becerro. Que adoren ídolos, no me puedo evitar. Pero yo no me voy a dormir 3 semanas. Yo el viernes, cuando lo escuché y lo miré a Alberto Fernández leyéndose larguísimo decreto que los considerandos eran contrarios a la resolución, ¿no? Y como dijera, bueno, miren, como estoy sano, me voy a operar. Entonces, ¿qué hago? ¿Estás sano? Te vas a operar, ¿no? Entonces, cuando yo leía eso, lo que yo comenté un poco ahora al pensar el programa, me parece que ellos han tratado de reapropiarse de la jurisdicción de las retenciones, aún aliviándolas. Ahí hay dos cosas. Ustedes vieron que la Argentina estuvo secuestrada por un hombre. La Argentina, las instituciones, la presidencia, de la que obviamente una cómplice directa es Cristina. Digo que a la presidenta, ella no, como presidente no podía permitir este secuestro. Pero es la presidenta. Y nosotros tenemos que ayudarla. Era muy difícil, la reacción fue muy importante. Era muy difícil porque la derrota en el Senado lo asumió a ella y a él. Digo, él no existe más. Él no existe. Es cenizas. Su modo de concebir la política es cenizas. Esto es maravilloso de Dios también, ¿eh? En 3 meses el poder invencible. Esta es la lectura de Judith, ¿no? Ahora, esta es una oportunidad para ella y más allá del rencor que expresan los fundamentos hubo reacción. Y hay que acompañarla. Porque es una presidenta hace 6 meses electa. ¿Creíste que pudo renunciar? No, estoy convencida que Kirchner quería que renuncie. No ella. Claro. Pero creo que hubo una reacción. Ahora, después vamos al otro tema. En la verdad, en relación a la cláusula transitoria octava de la Constitución, miren, con mucha prudencia hay que revisar todas las retenciones, someterlas al Congreso y darle viso de legalidad, porque no vaya a ser que nosotros tengamos una corte que después diga que no hay retenciones de ningún tipo para nada.
Me parece que acá hay que ir a convencer al Poder Ejecutivo que ya no se trata de un capricho, se trata de, frente a la debilidad jurídica extrema de esa delegación, en estas condiciones y ya con rechazo legislativo, empezar a reasumir y revisar, porque no se trata de ratificar solo estas retenciones, sino en realidad todos los derechos de exportación e importación, lo cual no es una cosa menor, hay que tener un gran cuidado jurídico, pero este es el principal problema y más grave que puede enfrentar la nación ahora y la nación en 4 años. Y lo otro que digo es que frente a esto, que ha sido una reacción, se necesitan 2 cosas, y acá hay como 3 agendas. Una, un diálogo racional entre la presidencia y el vice, porque lo peor que le puede pasar a un gobierno es un gobierno dividido en facciones. ¿Qué quiero decir? Se dividen en facciones, por un lado Cobos, Duhalde, Radicales K, por el otro lado kirchneristas, etcétera, porque un gobierno de facciones termina triturando el gobierno. Lo segundo, que en realidad hay que correr, digo, en el próximo mes y 2 meses el Congreso junto con el agro deben decidir todo el tema de segmentación. Va a haber política agropecuaria en todos los temas, no se preocupen, a fin de año. Hay que avanzar en ese camino, pero hay una agenda pública. Yo también le pido solidaridad al campo. La gente de la ciudad postergó toda su agenda. Había inflación y no se hablaba, había graves problemas en las jubilaciones, no se hablaba. La agenda pública debe tener el agro, pero no debe ser el único tema. Hoy Bussi te contestó a esto. Claro, yo lo que dije es la coalición cívica. Miren, nosotros ayudamos al campo como nadie, la verdad que yo no quiero un solo reconocimiento de ellos. Yo sé que el campo me lo agradece. Ahora, nosotros somos la oposición, no somos los representantes, no somos el partido del campo. Acá hay un primer problema, desorden económico enorme, fiscal, de subsidios cruzados y además un problema inflacionario muy grave. Solo esta unidad puede afrontar estos problemas y afrontarlos con sinceridad. Nosotros mañana vamos en la conferencia de prensa de la coalición cívica a decir qué medidas económicas hay que tomar para empezar a controlar el proceso inflacionario. Compartimos el aumento del ingreso y el levantamiento del mínimo no imponible, porque me parece que son 2 medidas correctas a tomar, y mañana vamos a dar la propuesta de cómo generar un mecanismo de actualización de las jubilaciones que permita dar movilidad del 82% a los que están bajo ese régimen y establecer un mecanismo de actualización. Creo que el tema de los jubilados es un tema central, que no podemos solucionar los problemas del país. Creo que esta es la agenda, que nosotros a partir de ahora empezamos a hablar de esto, y el campo que se quede tranquilo que lo vamos a seguir acompañando absolutamente en la otra. Pero me parece que estas 2 agendas son centrales de cara a lo que viene, que hay que darle tiempo a la presidenta, mínimo tiempo, para ver que reaccione, pero que en realidad el único peligro acá es la pelea de facciones. Nosotros lo vivimos en la Alianza, esto terminó muy mal para el país. Entonces, más allá de la ambición política de Cobos, o del deseo de venganza o resentimiento de la presidenta, tienen que pensar que los 2 tienen que estar juntos, que las facciones, digo, que no se pongan ansiosos con la pelea de facciones a ver quién se queda con el poder, y que puedan resolver de manera conjunta y sin facciones estas 2 cuestiones, porque si no, sí, la cuestión se puede agravar. ¿Ambición política de Cobos? No digo, las ambiciones legítimas, son legítimas, no estamos criticando, lo que digo es, tengan cuidado, la experiencia del 2000 fue muy trágica.